¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la tercera clase. Mi nombre es Leonardo Avilés. En esta clase vamos a tratar sobre el doble buffer, píxeles y líneas. Vamos a empezar con la explicación de cómo Java renderiza objetos dentro de una ventana. Una ventana puede contener objetos varios, como este botón, un título, un textarea, etc. Cada objeto es encargado de dibujarse a sí mismo dentro de la ventana que los contiene. Pero eso lo hacen mandando la solicitud a dicha ventana para poder ser pintados. Con esto me refiero a que si un botón quiere ser visualizado, ya sea porque se acaba de crear o porque sufrió un cambio que requiere una actualización gráfica, podría ser un cambio de posición, un cambio de tamaño, etc. Entonces digamos, este botón quiere ser pintado en la pantalla porque se acaba de crear. Entonces este botón manda su solicitud de pintado al método paint de la ventana. Y digamos que este JLabel también. Y este textarea también los manda. Y entonces, Paint, al obtener cada solicitud, lo pinta. Digamos que aquí está el botón. Volvió a tener una solicitud de pintado. Entonces, en el siguiente frame, vuelve a pintar el botón y ahora pinta el label. Y así va con todos. Entonces, por cada evento de pintado que se le solicite, va a dibujar toda la ventana por completo. Esto puede ser útil cuando los objetos que manejamos en la ventana no son muy dados a actualizarse constantemente, ya que usa menos memoria del sistema al solo tener una lista de buffer. ¿Ok? Otra cosa importante es que una ventana de un solo buffer, cuando se le pide dibujar actualizaciones constantemente, sufre de pequeños parpadeos, ya que por cada actualización tiene que volver a dibujar todos los objetos que tenía anteriormente. Entonces, cuando si ya son muchos objetos, puede que esto le cause más problemas a la ventana y haga que cause algún parpadeo. Por otro lado, el double buffer lo que ayuda es a pintar estos cambios en el buffer invisible al usuario. Es decir, ay, se me perdió. Es decir, que cuando un objeto que lo contiene solicita un cambio, este se añade a la lista de cambios que se harán en la siguiente actualización. Así da chance al programa de realizar absolutamente todos los cambios a actualizar y una vez dibujados, la ventana cambia el buffer actual por el buffer nuevo ya con la actualización completa. Y esto lo hace una y otra vez. Es decir, tengo un rectángulo. ¿Ok? Este rectángulo se pintó junto a un círculo y junto a un polígono. Está medio raro el polígono. Entonces, cuando estos objetos requieren de un nuevo cambio, van a solicitar su cambio en el segundo buffer. Y este buffer va a generar, digamos, una ventana invisible al usuario, la cual va a pintar todos los cambios que hay. Y ya que esté completa la ventana de cambio, lo que va a hacer es reemplazar el buffer que ya había por el nuevo. Y entonces pintará toda la ventana por completo. Y aquí se crearía otro segundo buffer vacío para almacenar los nuevos cambios. Con esto explicado, vamos a empezar con el programa. Permítanme abrir el proyecto. Ahora, si volvemos a como lo dejamos en el capítulo anterior, podemos ver que tenemos nuestra ventana completamente negra. Ay, se me fue un botoncito ahí. Ahora sí, tenemos nuestra ventana en negro, la cual únicamente tiene su tamaño y sus FPS por segundo. Lo que dijimos que íbamos a crear ahora es la imagen. Que va a ser de tipo buffer image. Ok. Esto me está diciendo por qué no se ha inicializado. Entonces aquí vamos a inicializarla como una nueva imagen, la cual va a tener el tamaño
de la pantalla, screen width, screen height, y sería buffered image.type int argb. Ok, con esto lo que estamos creando es una nueva imagen vacía del mismo tamaño que nuestra ventana. También vamos a necesitar una instancia de Graphics 2D. G2. Importamos esto. Ahorita vamos a ver para qué nos va a funcionar. No va a ir más allá que repintar toda la ventana para ponerla vacía. ¿Okay? No vamos a dibujar ni píxeles, ni líneas, ni nada con Graphics 2D. Entonces Graphics 2D G2 va a ser igual a image.createGraphics. ¿Ok? Ahora lo que vamos a necesitar es aplicar esta imagen para poderla usar como la que va a dibujar aquí en este Paint Component. Vamos a llamar a un objeto al final del método que se va a llamar reset, el cual va a recibir la instancia gráfica. Aquí tenemos. Este reset lo que va a hacer es g.drawImage. Va a dibujar la imagen actual con estos parámetros y un observador a nulo, porque no necesitamos observador. Vamos a crear una nueva imagen vacía después de haberla pintado. Dijimos del tamaño de la pantalla. Y buffered image.type int RGB. Okay, entonces ya ahí volvemos a crear nuestra imagen completamente vacía. A G2 va a ser igual a los gráficos de la nueva imagen. G2.setColor del fondo y G2.fillRect para vaciar completamente la ventana con el color del fondo. Okay, con esto lo que logramos tener esta imagen. Bueno, imagen como quien dice, porque sí se está pintando la imagen por completo, pero aún no tiene nada. Para poder lograr tener algo, vamos a manejar con píxeles. En este caso vamos a crear una instancia que se va a llamar public setPixel, que va a recibir tres parámetros: int x, int y y color c. Ok, aquí me faltó el void. Y aquí lo que se va a necesitar es que a la image.setRGB, pues efectivamente lo que ya tenemos aquí, c.getRGB. Okay, entonces aquí si ya pusiéramos varios setPixel, digamos 50, 50 color red, aquí 51, 52, 53. Tendríamos al final una muy pequeña línea hacia la derecha. Hablando de líneas, ahora vamos a tratar sobre los tipos de líneas que hay. Que en este caso está el algoritmo de DDA, el algoritmo de Bresenham y el algoritmo de punto medio. Vamos a tratar primero del algoritmo de DDA, que por sus siglas es Digital Differential Analyzer. Vamos a tener una función o un método, el cual por parámetros va a recibir dos puntos, el punto 1 y el punto 2, que en este caso lo podemos representar aquí en un plano cartesiano. A estos dos puntos tenemos que sacarle la diferencia en su eje X, o sea,
cuánta diferencia se llevan una unidad, 2 unidades, 3 unidades, las que se lleven en el eje X y las que se lleven en el eje Y. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. ¿Ok? Entonces, sacando esta diferencia en el método X y en el método Y, bueno, en el eje X y en el eje Y, podemos sacar el número de pasos mayor. Es decir, mediante la función de matemáticas, dame cuál es el valor más grande de aquí, vamos a sacar cuál diferencia es más grande. Con valor absoluto, porque hay casos en los que un punto puede estar aquí, el punto 1, y el punto 2 puede estar aquí. Entonces, si restamos aquí x2, el punto 2 contra el punto 1, vamos a tener un resultado negativo. Entonces tenemos que primero sacar su valor absoluto y ahora sí comparar cuál de estas dos diferencias es el valor máximo. Ya teniendo el valor máximo, ahora podemos saber cuánto incremento va a tener cada píxel dependiendo del delta X y el número de pasos que va a haber. Ok, entonces teniendo esto, ay, se me fue. Entonces, teniendo ya estos valores, se crea un bucle, el cual me va a decir que se dibuje un píxel en donde se debe de dibujar, en la coordenada X y Y, que es el primer punto. Y ya después de eso vamos a ir incrementando dependiendo del valor de incremento. Ok, vamos a crear el método de línea por DDA. Entonces vamos a empezar escribiendo el nombre de método. Public void DDA. Bueno, draw line DDA. Para que se entienda un poco más. El cual habíamos dicho que toma como parámetros la posición en X1, en Y1, X2 y Y2. También como un quinto parámetro le voy a poner un color. Entonces a partir de aquí ya podemos empezar con el algoritmo, que vamos a empezar creando dos variables. Delta X, que va a ser la diferencia, que va a ser igual a mat.abs, o sea, el valor absoluto de X2 menos X1. Lo mismo para las Y. Y a partir de aquí vamos a crear la variable pasos, que va a ser igual a mat.max de delta X con delta Y. Ok. Ahora vamos a calcular los incrementos, que en este caso van a ser variables dobles. Increment X va a ser igual a delta X entre delta Y. Ahora un double increment, bueno, de hecho lo voy a copiar. Delta Y entre steps. Me equivoqué. Ok, ya teniendo esto, podemos calcular la X, la coordenada X y la coordenada Y. Que como primer valor vamos a darle X1 y Y1. Ya que pues obviamente se tiene que pintar el primer píxel. Se tiene que pintar el primer píxel para llegar a estos dos. ¿Ok? Entonces a partir de un for, el cual va a llegar a menor o igual a steps. Ok. Vamos a crear el píxel, set píxel en X, Y, con el color. Tenemos que esto que redondearlo. Y darle su incremento más igual a incremento en X. Y lo mismo para las Y. Ya teniendo esto, podemos dar el ejemplo que vamos a draw line DDA de 50, 50, 50 a 100. Todo. Ok, y ahí tenemos nuestra línea.
Algo que no se prevé al principio, o bueno, en el algoritmo, es qué pasa si, si pasamos como parámetro el mismo punto. Eso va a dar un error. Ahí tenemos el error. ¿Por qué queremos capturar este error? Porque puede haber casos en el que el dibujado de la figura podemos escalarlo por un valor muy pequeño y entonces al final del redondeo vamos a estar teniendo el mismo punto en A y en B. Entonces tenemos que revisar ese caso. Entonces, si x1 es igual a x2 y que y1 sea igual a y2, entonces vamos a poner un píxel. No era set pixel. x1, y1, color C. Y nos salimos del método. Ok, entonces probándolo, ya aquí tenemos un píxel que no se alcanza a notar, pero ahí está. Ahora vamos a empezar con los otros algoritmos que son con parámetros muy parecidos, más bien iguales. Drawline Bresenham. Lo cerramos. Lo abrimos. Y así como creamos el de Bresenham, vamos a crear el de punto medio. Line mid. Un poquito largo los nombres. El algoritmo de Bresenham es un poquito parecido al de DDA. Lo único que cambia es que no utilizamos variables de tipo doble, ya que este algoritmo trabaja con puros números enteros, lo que lo hace un poquito más eficiente. Menos exacto, pero más eficiente. Entonces también creamos delta x, que va a ser igual a mat.abs de x2 menos x1. Lo mismo para las y. También vamos a calcular el incremento, que va a ser igual a un operador ternario para no tener que hacer un if, que va a ser igual a si x2 es mayor a x1, entonces el valor que va a tener el incremento de x va a ser igual a 1 y en caso contrario va a ser igual a menos 1. Lo mismo para las y. Incremento en y. Y aquí viene lo que hace diferente el algoritmo de Bresenham, que es el manejo de errores. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un error que va a ser igual a delta x menos delta y. Int x va a ser igual a x1. Int y va a ser igual a y1. Y vamos a crear el bucle, que en este caso vamos a hacer un while. Mientras que x sea diferente a x2 o que y sea diferente de y2. ¿Ok? Y aquí sería setPixel x en y con el color C. Vamos a crear una variable de error, una secundaria variable de error, error2, que va a ser igual a 2 por el error que ya llevemos. Y si error2 es mayor a menos delta y, entonces error lo restamos de delta y, luego x más igual lo incrementamos con el incremento que había y vamos a hacer lo mismo para la de y. Error 2 es igual a delta en x, pero delta positiva. Error va a ser igual a positivo x y y va a ser igual a más el incremento de y.
Ok, ya tendríamos nuestro método o nuestro algoritmo de Bresenham que lo podemos probar. Draw line de Bresenham. Esto lo vamos a crear en un 200 por 50 y hacia un 300 por 100. Color.blue. Y esto también lo voy a poner a 100 y 100. Esto era al revés. 50 por 200 y aquí 100 por 300. Ok, aquí ¿qué está pasando? Vamos a revisar. El error está en esta parte, era un menor que. Ok, ahí tenemos nuestra línea. Se ve un poquito torcida porque no era tanta diferencia. Okay, ahí tenemos nuestra línea de DDA y nuestra línea de punto medio. Digo, de Bresenham. Y ahora para terminar vamos a crear el algoritmo de punto medio, el cual recibe los mismos parámetros. Lo que pasa es que aquí se crea lo mismo de siempre, delta x, int delta y. Delta x va a ser igual a x2 menos x1. Va a ser igual a y2 menos y1. Luego se sacan otras dos variables. Bien, con eso tenemos hecho el método de drawLine por midpoint. Y vamos a crearlo aquí. DrawLine por midpoint. Sería una coordenada 50 por un 300 ahora. Sería 350. Y aquí vamos a hacerle un 100 y aquí un 400. Color. Bien. Bien, ahí tenemos las tres líneas. Lo que nos está faltando es validar el mismo caso en todas las líneas. Sigue funcionando igual. Lo único que estamos haciendo es validando que si tenemos el mismo punto, el programa no crashee.